instancia soy un sonorense que siempre ha tenido pues una fuerte inquietud por la cuestión social, por la cuestión política, por la cuestión económica. Yo desde muy niño le decía a mi papá que mi papá, que en paz descanse, pues era un líder y luchador social trotskista, muy de izquierda mi papá, que se llamaba Rubén Duarte. Y él me decía, cuando yo le manifestaba que quería ser periodista, me decía, no hombre, ¿qué periodista vas a andar siendo tú? Me decía, ponte a leer. Y le hice caso, fíjate, llegó un momento en mi vida en el que tenía por compulsión leer todo lo que caía en mis manos, de todo tipo. Mi primera inclinación era ser economista, de hecho. También me habían admitido en la primera generación de la Escuela de Historia de la Universidad de Sonora. Y terminé yéndome a estudiar Ciencias de la Comunicación por razones muy personales. Entonces me fui atrás de mi novia, ¿no? De la prepa, con la cual me casé, además, debo decir, tuve una hija con ella. Y desde muy chico, pues cumplí mi anhelo de ser periodista. Mi primer trabajo pagado como periodista lo hice a los 17 años. Con un medio que pues se llamaba muy así, ¿no? Se llamaba El Semanario de Acá, que era pues, como una especie de manifiesto de identidad sonorense, porque yo me incorporé muy chico a trabajar para el periódico El Financiero. Tenían ellos una edición que se llamaba El Financiero Noroeste, y de ahí, bueno, pues ya poco a poco fui estableciendo relaciones con el poder, en particular en aquel tiempo pues el gobernador era Manlio Fabio Beltrones. Cuando me incorporé al periodismo, yo tomé la decisión de dejar de participar, porque yo era líder estudiantil, en la lucha que tenía el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, el CEUS se llamaba, contra la imposición de la Ley 4, que impulsó Manlio Fabio Beltrones. Pero cuando yo decidí decantarme a la actividad profesional de periodismo, decidí dejar atrás pues esa actividad como activista. No puede ser las dos cosas, pues al final de cuentas. Y bueno, a partir de ahí pues también empecé a conocer el poder de los políticos, el poder de los empresarios, y de muchas maneras en mi carrera como periodista pues creo que he incorporado todos esos aprendizajes de la etapa primigenia precisamente para aplicarlos y sobre todo para hacer un trabajo que creo que es a favor de la gente. Yo muy jovencito también me incorporé a trabajar en Televisa Hermosillo. Yo era el que daba a cuadro las finanzas, ¿no? Yo tenía 22 años, ¿no? Entonces me tocaba dar a mí todos los días un corte en el noticiero estelar, en donde yo hablaba, bueno, pues del dólar, de las tasas de interés, de cómo andaba el asunto de los negocios, qué inversiones había. Eso me dio mucha entrada y mucho conocimiento pues de lo que es la estructura económica de mi estado. También trabajé para El Universal. En su momento El Universal hizo una apuesta fuerte en Sonora y pusieron un periódico que se llamaba El Independiente. Era una subsidiaria del Universal. Y El Independiente era un medio, fíjate, que fue pensado, diseñado y previsto para gozar el Universal de los beneficios de tener a un presidente sonorense, Luis Donaldo Colosio. El asunto es que la primera edición de El Independiente estaba prevista para ser publicada el día 24 de marzo de 1994, ¿no? Día cabalístico, tendríamos que decir, porque un día antes matan al candidato, ¿no? Bueno, pues el proyecto del Independiente lamentablemente nació muerto, ¿no? Como quedó finalmente el candidato. Y en esa transición lo venden. Toma posesión del periódico El Universal. Es un grupo naturalmente apadrinado por el gobierno de Sonora, ¿no? En específico por Beltrones, muy en particular también por el que era eventualmente su sucesor, Armando López Nogales, y ponen de director a un señor que se llama José Luis Hernández. Yo con José Luis Hernández tuve un crecimiento importante, le reconozco y le agradezco siempre las oportunidades, porque yo entré como reportero y salí de ahí prácticamente como director editorial, ¿no? del Independiente. Yo era el que se encargaba de hacer
las ediciones, los cierres, de coordinar a los reporteros, de dar las órdenes de trabajo y todo eso. Todo en un periodo fugaz de alrededor de 3 años, ¿no? Entonces yo salí ya del Independiente pues con grado de jefe de los reporteros y algunas cosas, y eso hay algunos que todavía no me lo perdonan. Regresé al Financiero, trabajé alrededor de 20 años. Como corresponsal del Financiero en Sonora. También en una etapa muy pequeña trabajé para Milenio. He escrito en prácticamente todas partes. Actualmente soy, por ejemplo, colaborador de CDP Noticias. Ya tengo un año como columnista ahí. He hecho programas de radio en todas las radios que te puedas imaginar. En Grupo ASIR, en Unirradio, en MBS, en Radio Sonora, por supuesto. Actualmente, por ejemplo, en base a mi experiencia en tele, pues soy el enviado especial de la televisora Telemax aquí a las mañaneras, entre muchas otras cosas, ¿no? La trayectoria y la vocación periodística es algo que yo siempre quise. Y fíjate, Pepe, te voy a hacer un apunte que creo que es muy interesante. Yo estoy por cumplir 50 años, soy nacido en 1973, en enero, por cierto. Y el asunto es que a lo largo de mi trayectoria, si bien hubo una apertura extraordinaria de parte de los medios con los que trabajé, hubo siempre una cerrazón en el medio periodístico de Sonora, porque lamentablemente, como sucede en muchos estados, es una especie de mafia. La mafia del joder, le digo yo. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo hubo un empeño de parte de los viejos periodistas y los no tan viejos, pero que están posesionados o estaban de ciertos espacios, por impedir que llegara alguien a quien ellos consideraban un peligro, es decir, yo. Al final de cuentas, la historia termina colocando a todo mundo en su lugar, ¿no? Y hoy que la 4T, Alfonso Durazo en específico, pues gobierna Sonora, bueno, pues las oportunidades me han favorecido mucho, a ellos quizás no tanto, y bueno, pues yo creo que es como una rueda de la fortuna, ¿no? A veces estás arriba, pero a veces estás abajo, ¿no? Entonces hay que también aprender a ser humildes al respecto de lo que es nuestro trabajo y lo que hacemos como periodistas. Tengo 2 niñas, soy divorciado y vuelto a juntar. Lamentablemente pues las cosas en mi primer matrimonio no se dieron como yo esperaba, pero tengo 2 niñas, una de mi primer matrimonio, otra que es como mi hija de crianza, y a las 2 le tengo un enorme cariño, y por supuesto, ¿no? Está mi actual pareja, se llama Brisa Retano, que también es periodista, ¿no? Entonces ella, aunque ahorita es periodista en receso, porque es funcionaria pública allá en Sonora, bueno, pues tenemos una fuerte identificación. De hecho, ese entendimiento de lo que es la profesión es lo que hace posible que yo esté aquí viniendo constantemente, porque normalmente la gente que no es periodista no entiende nuestro trabajo, ¿no? Creo que a los días abren, ¿no? La convocatoria para las ruedas de prensa mañaneras, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, todos llegamos a pensar en un momento que esto era una farsa, ¿no? Que era nomás para los convidados a la mesa del Señor. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que empiezo yo a averiguar, ¿no? O sea, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar a la mañanera, etcétera? Y ya más o menos hubo quien me explicó. El caso es que una colega vino por primera vez, un sonorense entra, y ya le pregunté, oye, ¿qué tuviste que hacer? Y ya me pasó contactos, ¿no? Muy en particular de Noemí Veraud, muy en específico de cómo, con quién, y yo a partir de enero me puse a trabajar con la idea de poderme acreditar. En su tiempo yo colaboraba actualmente también con un medio de allá que se llama Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, a quien le agradezco, de hecho, siempre la confianza. Él es el que me acreditó. Pero a lo largo de todo este proceso he estado acreditado por tres o cuatro medios distintos,
Sí. En ese caso Proyecto Puente, después estuve acreditado por una radio que se llama Política y Rock and Roll Radio, a quienes les agradezco también enormemente. Después estuve acreditado por otra que se llama Lobos FM y actualmente estoy acreditado por Telemax y por Radio Sonora, que son la radio y la televisora oficial del gobierno de Sonora, ¿no? Tiempos traen tiempos al final de cuentas, ¿no? Pero fíjate que es interesante porque antes yo llegué a estar en Radio Sonora, hice programas en tiempos de los gobiernos del PAN, y también en tiempos de los gobiernos del PRI, pues seguramente porque a ellos les convenía mostrar cierto espíritu de apertura, ¿no? Pero pues siempre así con pincitas, ¿no? Entonces, así es como llegamos, cumplimos ya 3 años y medio viniendo a las mañaneras, y yo se lo dije al presidente en el video que te mandé. Le dije al presidente que yo creo que este es un ejercicio inédito de diálogo, de apertura, de democracia, en el que todos tenemos la oportunidad de preguntar, simplemente basta con levantar la mano. Que, por cierto, déjame decirte, yo siempre levanto la mano izquierda, ¿no? Porque aquí tengo el corazón, Claro. precisamente con el ánimo siempre de estar impulsando causas de la gente de mi estado y de todo el país, porque no es exclusiva la agenda de Sonora. En YouTube, por ejemplo, que es donde tengo yo una de mis posiciones como periodista, el Sonora Power, como le llamo yo, pues bien, ¿no? Tuvo una acogida de mucho apoyo, mucho respaldo, mucha gente me felicitó por mi valentía. Pero en Twitter, donde también transmito, pero donde además se divulgan profusamente este tipo de cosas, pues me han echado hasta patamales, ¿no? Me han dicho que soy un palero, que soy chayotero, que soy el gato de Angora de Jesús Ramírez, una infinidad de cosas, insultos, señalamientos a título personal, que si yo soy homosexual, que si soy drogadicto, una serie de cosas, ¿no? Incluso señalamientos. Hubo uno que me llamó la atención, que me dijo que era un gusano, ¿no? Así, que me arrastraba yo frente al presidente. Otro que me decía que yo le practico felaciones al señor López Obrador. Cosas así, ¿no? Que, bueno, al final de cuentas uno se las toma de quien viene. La mayor parte de esos perfiles son anónimos, gente cobarde que se escuda precisamente en algo que no es. Y la verdad es que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo les digo siempre a estos detractores que de mí pueden decir lo que sea. Es más, hasta pueden hablar bien si quieren, ¿no? Porque al final del día, mi querido Pepe, tú sabes que no hay mala publicidad, ¿no? Para noreste.net reportó José Sobrevilla.